Segunda a Timoteo capítulo 4, desde el versículo 9. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso desde el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ten cuidado, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbolo le saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Eterno y buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta mañana, la cual tú nos has regalado para poder adorarte, para poder bendecir tu nombre. Permítenos exaltar tu nombre escuchando tu palabra. Te suplicamos, oh Señor, que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Danos esos oídos dispuestos a recibirla. Rompe la resistencia de nuestros argumentos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y que tu Espíritu Santo, así como un agricultor prepara la tierra antes de sembrar la semilla, prepare nuestras vidas, nuestra mente. Danos, Señor, el intelecto para poder escuchar y la receptividad para poder obedecer. Te suplicamos que traigas a novedad de vida a aquellos que no te conocen. Danos un genuino compromiso con la comunidad de fe en la cual tú nos has colocado. Y ayúdanos, Señor, en medio del dolor, del sufrimiento, poder perseverar predicando tu palabra. Queremos orarte, Señor, por Tobías, el hijo, Señor, de Coraima, que se encuentra ingresado. Ten misericordia de este recién nacido, Señor, y sánale, al igual que los demás hermanos que están enfermos en nuestra comunidad de fe. Háblanos porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Una de las cosas que pasaron cuando se originó el virus del COVID-19 fue que los seres humanos a nivel mundial nos aislamos. De alguna manera se produjo un aislamiento colectivo, ya sea porque tú tenías temor a ser contagiado con aquel virus, o que alguien te contagiara, tú contagiara a alguien, o que alguien te contagiara a ti. El virus nos aisló. Todos estábamos asustados de alguna manera u otra. Dos preguntas nos hacíamos: ¿cuándo me dará el virus? Y si podré sobrevivir a esta enfermedad. De alguna manera había una incertidumbre. El mundo entero, la ciencia no sabía bien cómo iba a manejar esta pandemia. Muchos
no sobrevivieron. Y se hacían viral aquellas imágenes en Italia, en la India, donde los cadáveres eran abandonados en los ríos, donde se hacían fosas comunes y no se le permitía ni siquiera a los dolientes llorar a sus muertos. Debían ser enterrados rápidamente. Recuerdo un famoso médico, profesor de esta ciudad, que fue despedido dentro de una ambulancia. Y todos los médicos, estudiantes, nos limitamos a dar vueltas alrededor de aquella ambulancia antes de él ser llevado a ser enterrado. Pero este aislamiento generó un problema quizás aún mayor. Muchas personas fueron incentivadas al individualismo. Y una vez que se abrieron las puertas en muchos lugares, iglesias no sobrevivieron a la pandemia. Perdimos, si se quiere, en gran manera la capacidad de socializar, la capacidad de formar una comunidad de fe. Piense por un momento cómo en cada una de las comunidades a las cuales pertenecemos, un padre de familia en la mañana perfectamente podía ir al colmado, al minimarket cercano a su casa, comprar pan, comprar leche, interactuar con las personas en el colmado y de paso enterarse de todos los chismes reinantes en la comunidad. Pero este ejercicio ha desaparecido. Ha surgido el elemento llamado delivery y ya las personas no se ven en la necesidad de tener que interactuar en un colmado. Pero pensemos en nuestra necesidad de vivir en comunidad. Fuimos creados para vivir en comunidad. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Adán estaba solo, fue creado Eva y juntos formaron una comunidad llamada familia. Ahí surgieron los hijos para ser criados conforme al propósito y la voluntad de Dios. Nuestro Dios es un Dios comunitario, es una triunidad, pero nosotros somos entes comunitarios, pertenecemos a una comunidad. De hecho, hay comunidad para todo. Las personas somos tendentes a agruparnos. Tú perteneces a comunidades. Hay comunidades yo no sabía que existía la comunidad de Alianza Dominicana de Asociaciones de Pacientes. Se llama ADAPA. Los pacientes tienen una comunidad a la cual pertenecer. Los médicos tienen una comunidad. Las juntas de vecinos, las amas de casa, los jugadores de dominó tienen una comunidad. Enfermeras, profesores, taxistas, la prensa, motoconchos. Pudiera existir una comunidad de vagos. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que hay comunidad para todo. La iglesia es la comunidad de fe. Es definida como la familia de fe. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de comunidad, pudiéramos nosotros tener una expectativa errada de lo que es la comunidad de fe. Al pensar en la iglesia, muchos idealizan lo que es una comunidad o una iglesia local. Pensamos en una comunidad donde todos piensan igual que yo. Una comunidad donde nadie me va a decepcionar. Donde todas mis necesidades estarán satisfechas. Donde nunca nadie me va a dejar caer. Nunca seré contradicho. Nunca nadie me hará sentir incómodo. Pero nada más lejos de la realidad. A veces pensamos, deberíamos ser como la iglesia de Jerusalén, aquella comunidad de creyentes, idealizando esa comunidad de fe. Y yo les pregunto, como Jerusalén en el conflicto que tuvieron con los panes en la repartición, como la iglesia primitiva donde Ananías y Zafira fueron literalmente asesinados por Dios por mentir al Espíritu Santo,
Como Jerusalén, cuando en Hechos 15 hay una fricción que pudiera llevarle a romper la iglesia, cuando algunos querían que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran el judaísmo. Como la iglesia primitiva, que salían borrachos y en glotonería de una mesa del Señor. Tendemos nosotros a idealizar la comunidad de fe a la cual pertenecemos. ¿Y cuál es el problema con la comunidad de fe a la cual pertenecemos? Que hay personas como tú, complicadas, difíciles de llevar, ñoños, y hay personas como yo, pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y es por eso que este pasaje está aquí para mostrarnos que confiando en la salvación de Dios y en la recompensa eterna que tenemos como pueblo de Dios, perseveremos proclamando la verdad del Evangelio en la comunidad de fe en la cual hemos sido añadidos. ¿De qué trata este pasaje? Este pasaje está aquí para que tú y yo, confiando en la salvación de nuestro Dios, en la recompensa eterna, podamos, como pueblo de Dios, proclamar el Evangelio aún en medio de las dificultades, dentro de la comunidad de fe en la cual Dios nos ha colocado. Tres argumentos que quisiéramos ver. El primero, la comunidad de fe es costosa porque requiere intimidad. Hay un costo a pagar. Requiere intimidad. Pero la comunidad de fe es costosa, hay riesgo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos riesgo que asumir. Y finalmente, la comunidad de fe es costosa porque nunca va a satisfacer nuestras necesidades. Nunca la comunidad de fe va a satisfacer todas nuestras necesidades. Pero permíteme poner este texto en su contexto. Estamos literalmente en las últimas palabras escritas, registradas del apóstol Pablo. Él está llegando al final de su carta. Una carta cargada de emoción, de emotividad. Una carta personal, la más personal de Pablo. Él quiere pasar la antorcha a su hijo en la fe, Timoteo. Algunos creen que las cartas no eran escritas de una sola sentada. Pablo ya está enfermo, muy anciano, probablemente ciego. Él requiere de un amanuense, una persona que escriba, y él le va dictando. Vemos como él le dice a los Gálatas: miren con qué grandes letras les escribo. Amarrado a un cepo, con humedad, hediondez, frío, solo. Y él quiere que su hijo en la fe, Timoteo, venga a visitarle. Se mencionan aproximadamente 9 nombres que son resaltados en esta carta. Y a diferencia de primera a Timoteo, Pablo concluye con una serie de nombres que, aunque con mucha frecuencia nosotros, al ver los nombres en las Escrituras, tendemos a saltarnos estos nombres. Este pasaje tiene retos y implicaciones al mencionar estos nombres. ¿Qué tiene Pablo que decirle a su hijo en la fe, Timoteo, antes de ser decapitado? Ya él sabe que va a morir, probablemente ya tiene la sentencia de Nerón, donde le van a cortar la cabeza. Él no puede ser crucificado porque es un ciudadano romano. Pablo tiene la doble nacionalidad y por lo tanto, como ciudadano romano, estaba prohibido ser crucificado. Él va camino a ser decapitado y quiere que su hijo en la fe, Timoteo, vengan prontamente a verlo. ¿Qué requiere él? Primariamente podemos ver desde el versículo 9 que la comunidad de fe es costosa porque requiere intimidad. Léelo conmigo, el versículo 9. Procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Versículo 19. Saluda a Prisca
y a Aquila. Salúdame a la casa de Onesíforo. Erasto está en Corinto. Trófimo dejé en Mileto enfermo. Versículo 21. Procura venir antes del invierno. Vemos una carta cargada de emoción, de intimidad. Hermanos, la comunidad de fe requiere intimidad. Estas personas que él está mencionando son personas amadas por Pablo. Su mayor anhelo, aún estando en prisión, es poder ver a Timoteo antes de morir. Timoteo, mi mayor anhelo es poder compartir contigo, es verte. Tráeme aquel alimento espiritual, aquello que pueda ser de edificación para mi alma. Tráeme los libros, los rollos, los pergaminos. Pablo, pero ya tú has escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, pero ya tú estás ciego, ya tú estás envejecido. Y Pablo sigue anhelando conocer a Cristo. Pablo sigue anhelando seguir madurando en su fe. Pablo, pero tú estás preso en un espacio maltrecho. Y Pablo quiere seguir conociendo al Señor. Pero al mismo tiempo vemos a un Pablo vulnerable ante las necesidades físicas. Un Pablo vulnerable ante la soledad, ante el sufrimiento. Tráeme un capote que dejé abandonado. Quizás en ese momento a Pablo se le tiraron los judíos y lo encarcelaron, lo llevaron preso y no le dio chance de tomar el capote cuando él estaba en Troas. Lo arrestaron y ya no es una casa, ya no es una prisión domiciliaria. Él fue llevado, sentenciado a muerte. Pero él tiene personas que le adversan, pero él tiene personas también con las cuales anhela compartir. Segunda Timoteo en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo se define como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él dice en el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Pablo está preso, él tiene personas como Alejandro, que más adelante vamos a ver, que le adversan, pero él tiene personas amadas que él anhela ver. Y a mí me llama la atención, hermanos, no sé si usted lo sabía, pero uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana en materia de justicia y en materia de delitos son los presos. Gran parte, más del 60 o 70% de los crímenes, de los delitos que se cometen en la República Dominicana son planificados y llevados a cabo desde las cárceles. Personas presas que se espera de ellos que sean convictos de pecado, que sean de alguna manera restaurados y reinsertados en la sociedad, que puedan reflexionar acerca del mal que han hecho. En vez de hacer esto, de reflexionar, de arrepentirse, de buscar ser reinsertados, muchos de ellos ocupan todo el tiempo libre que tienen. Y de hecho la alimentación son mantenidos, sustentados por el Estado. Y utilizan este tiempo para delinquir. Y hay un reto, tratar de bloquear las señales digitales para que ellos no puedan hacerlo, pero aún así lo hacen. Este no es el caso de Pablo. Pablo está preso y el texto nos dice que desde la cárcel escribió 5 cartas. Y de hecho hay una de ellas que es definida como la carta del gozo, Filipenses. Porque si usted no supiera que él estaba preso, difícilmente al leer la carta usted se da cuenta. Porque él utiliza la palabra gozo reiteradas veces. Cómo la vida de un hombre en dificultades difíciles, al borde de la muerte, aún su cárcel es el centro operativo, no para la maldad, es el centro operativo
para unir la iglesia, para edificar la iglesia, para proclamar el evangelio. A tal punto, hermanos, que aún en los padecimientos de Pablo, él ha predicado a los guardias. Y ahora hay un grupo de hermanos de la guardia pretoriana, de la guardia del César, que ha sido salvada, porque como ellos no tienen nada más que hacer que cuidar a Pablo, y Pablo no tiene ningún otro lugar que ir, entonces tú tienes que quedarte aquí, tú me vas a oír. Y vemos como él dice: los de la guardia del César os saludan. Timoteo es un amado hijo que Pablo quiere verlo antes de morir, confiarle la encomienda, animarle aún en medio de las dificultades difíciles. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has participado tú en algún momento en algún concierto? Quizás tú tienes el mismo t-shirt del concierto, quizás la entrada para ir al concierto. Puedes ir quizás en el mismo transporte hacia el estadio, en el mismo lugar del evento. Puedes cantar, brincar, llorar con las canciones en el concierto, sentir la misma euforia que se vive en este concierto. Ahora hay una realidad. No conoces a la mayoría de las personas que están en ese lugar. No sabes nada de ellos. No te interesa quizás, en el buen sentido de la palabra, sus vidas. Pero estás ahí, puedes llorar con ellos, sentir la misma emoción. Pero él no es una comunidad. Es una noche, es un evento que pasa. Pudieras tú estar en este lugar y pensar o anhelar tener un tipo de experiencia, un éxtasis, quizás que te recargue durante la semana, quizás que te pueda dar algún tipo de engranojo, que tus vellos, tus folículos pilosos puedas tener esa emoción. Un sermón que te rete, canciones que te hagan vibrar las fibras de tu corazón y salir de este lugar sin ser parte de la comunidad de fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo nos hacemos parte de una comunidad de fe, implica intimidad. Que se van a meter en tu vida, que van a ser parte de tu vida, pero también tú serás parte de la vida de otros. Pablo es parte de una comunidad de fe. Lo que Pablo quiere con Timoteo es decirle, si pudiera ser en nuestro contexto, tráeme un poco del jengibre navideño que prepara la hermana María Mercedes, los helados de Jessica, tráeme la pulpa de chinola de nuestro hermano Alexander, los postres de Natalie, el ponche que prepara Vileini. Pablo pertenece a una comunidad de fe. Los helados y los postres de Jessica tan sabrosos. Él es parte de una comunidad de fe. Él quiere ver a Timoteo. Hermanos, hay un principio. Ser parte de una comunidad de fe requiere intencionalidad. Requiere tiempo, requiere estar disponible. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay un reto para nosotros como parte de esta comunidad de fe. Guardar esa unidad bajo el vínculo del amor. No destruir la unidad que es generada por el Espíritu Santo por algún tipo de trivialidad. Yo te pregunto, amigo que nos visitas, ¿perteneces tú a esa comunidad de fe? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? A mí me impactaba el testimonio de una niña, quizás 7 años. Y su madre me contaba que ella le decía, mami, tú sabes que yo no era cristiana. Y su madre le preguntaba, ¿y por qué tú lo dices? Y aquella niña de 7 años le decía, porque yo iba a la iglesia, daba la ofrenda que tú me dabas para echarla, echaba, iba a la escuela dominical, pero yo no era cristiana. Pero en la capilla del colegio
un profesor estaba hablando del pecado y que todos somos pecadores. Y ahí yo entendí que aunque yo iba a la iglesia, yo echaba la ofrenda y era parte de la escuela bíblica, Jesús no me había salvado. Ahora sí yo soy salva y entendí que era una pecadora. Es una niña de 7 años que fue convicta de pecado y ahora puede verse como parte de una comunidad de fe. Pablo se ha arriesgado, se ha hecho vulnerable, se ha abierto a esta comunidad de fe. Y al final de su vida, él anhela tener intimidad con aquellos creyentes que son parte de la comunidad de fe. Hermanos, ¿con quién es tu intimidad? Por muchos años, a lo largo de mi vida, y no quisiera estar llamando la atención sobre mí, pero a veces los padres decían, o mis compañeros de curso, a mí me gustaría que se juntaran contigo, tú eres un niño más o menos tranquilo. A mí me gustaría que se juntaran contigo. Y a veces hay personas que preguntan, ¿y por qué será que mi esposo o mi esposa no gusta de la intimidad con otros creyentes? ¿Y por qué es que no se junta con creyentes? La verdad es que para que eso se lleve a cabo tiene que haber una obra de regeneración. Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza. ¿Cómo tú puedes hacer que un león coma vegetales? ¿Cómo tú puedes hacer que un animal carnívoro coma vegetales? Como lo hace la vaca. Deberías cambiar la naturaleza. Deberías cambiar el interior para lograr que eso pase. De manera natural, tú no puedes dejar que un lobo cuide las ovejas, aunque él haga un juramento de no comer ovejas. Su naturaleza en algún momento saldrá a flote y destruirá todo el rebaño. ¿Qué tiene que pasar para que tú anheles ser parte de una comunidad de fe de creyentes que están buscando el rostro de Dios? Dios tiene que cambiar tu naturaleza. Dios tiene que cambiar tus afectos. No se trata simplemente de tú venir a una actividad como esta. Eso te hace vulnerable cuando somos unidos a una comunidad de fe. Hay emociones, hay intimidad, pero vemos un segundo elemento en el pasaje. La intimidad de una congregación es costosa porque hay riesgo. Versículo 10. Timoteo, yo quisiera verte, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién es Demas? Demas es uno que en Filemón, versículo 23, es definido como un colaborador de Pablo. Demas es uno que en Colosenses capítulo 4, verso 14, aparece como un siervo fiel, colaborador de Pablo. Pero ahora, ya al final de sus días, Demas ha abandonado a Pablo. Aquí vemos a Pablo con un dolor personal. Es algo intenso. Me abandonó, me ha dejado solo. Hay sufrimiento, ha desertado a la causa de Dios. Ha huido de los sufrimientos. Probablemente él no quiere ser identificado con un hombre sentenciado por el imperio a morir como un vulgar delincuente. Hasta aquí llegué. Este es el precio que estoy dispuesto a pagar. No voy más. Me apeo del barco. Demas ha huido. Me ha abandonado. 15 nombres que por una razón u otra están fuera de la cercanía de Pablo. Algunos por causas legítimas. Crescense fue a Galacia. Tíquico. Estos nombres están ahí no para si alguna hermana que embarazada que va a tener un hijo varón lo escoja. Tíquico, Crescense, Trófimo, Erasto, varias opciones. Crescense fue a Galacia, Tito a Dalmacia, Tíquico está en Éfeso.
La obra del ministerio ha continuado. Hay algunos que ya no están en medio de nosotros, están en otra región, pero Pablo sigue estando solo. Pero hay nombres que se quedaron en el camino: Juan Marcos, Erasto, Tito, Tíquico. Pero al mismo tiempo hay personas que han permanecido fieles. Lucas está conmigo. Lucas, el que está redactando, el que redactó el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, es definido como el médico amado. Una persona que probablemente usó su conocimiento para atender a Pablo en medio de sus necesidades, para servir a Pablo. Hay riesgo de ser abandonado. Pero vemos también un hombre que se opone a la obra de Dios llevada a cabo por Pablo. Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué está diciendo Pablo? Usted ve el mercado de La Vega. Al lado del mercado hay un hombre que fabrica sartenes, que tiene una sastrería. Timoteo, ten cuidado, porque probablemente cada vez que yo he ido a la defensa del evangelio, ahí está Alejandro tratando de que me maten, oponiéndose al avance del evangelio. Ten cuidado, Timoteo, porque pudiera él verse como asequible, como amigable, pero te puede hacer daño a ti también. Porque no se trata de Pablo ni de Timoteo, es de una causa que es aceptada, pero al mismo tiempo rechazada. Es algo que vemos en el libro de los Hechos. Cada vez que se predica el evangelio, ocurren dos cosas. Personas se arrepienten, maduran en la fe. Y eso va a pasar en el día de hoy. Al escuchar la proclamación de la verdad, algunos serán convictos de pecado, algunos vendrán en fe y arrepentimiento, algunos serán edificados y otros serán endurecidos en sus corazones. Por eso oramos que Dios derribe los argumentos en tu vida, en tu mente, en tus emociones que se oponen a Dios, para que la palabra pueda encontrar buena tierra y fructificar. Alejandro se opone. Pero qué bueno que no hay Alejandro solamente. Hay Timoteos, hay Lucas, hay Titos que se levantan y respaldan, proclaman la verdad del evangelio. No hay evidencia, pero cada que sea el mismo Alejandro, pero cada vez en las cartas pastorales que se habla de Alejandro, siempre es oponiéndose a la verdad. ¿Conoces tú personas que son definidas por su pecado? Que alguien te dijera alcohol y tú piensas perversidad, vulgaridad, apatía a Dios, rechazo a Dios, oponerse. Pablo dice en 2 Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. La lógica, su entendimiento, su mente, sus anhelos, sus afectos, sus deseos, sus recursos, corrupción, pecado, maldad, vicios. Toda su mente, toda su argumentación, toda su fuerza, todo su empeño, todos sus recursos para el pecado. Y dice Pablo, réprobos en cuanto a la fe, reprobados, quemados, rechazados por la fe. Mas no irán más adelante, porque al igual que ellos, su insensatez se manifestará. La insensatez de Alejandro, la oposición en aquellos argumentos. Ahí estaba Alejandro. Querido amigo que estás con nosotros visitándonos, ¿cómo tú vas a ser recordado al salir de esta tierra? Pablo está al borde de la muerte y él puede ver en Timoteo un hijo en la fe, un creyente fiel. Puede ver en Lucas un profesional, un médico, músico, navegante que es fiel, un escritor que es fiel a la palabra de Dios.
cómo tú vas a ser recordado. Me llama la atención cómo en esta carta aparecen personas, no solamente como Alejandro, no solamente como Timoteo, aparecen personas como Juan Marcos, de quien Pablo le dice: tráeme a Juan Marcos, que me es útil al ministerio. Y es un testimonio hermoso, porque en Hechos 15 hay una gran disputa entre Pablo y Bernabé. ¿Cuál es la razón? Juan Marcos. En su primer viaje misionero, Marcos le entra una añoranza, un deseo de la habichuela de su mamá, un deseo quizá de dormir en su cama, se asusta en medio de las persecuciones, no sabemos cuál es la razón y él abandona el viaje misionero, se devuelve. Pero en el segundo viaje misionero, Pablo dice a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos. Y entonces Bernabé, que era primo de Juan Marcos, dice: vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo dice: no, Marcos se queda. Y hay una disputa. Ambos pudieran tener la razón. Pablo quizás está pensando: es un viaje peligroso, hay riesgo, en todos los sitios nos quieren matar, no podemos andar con un dubitante. Y Bernabé pudiera estar argumentando: sí, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Tú verás que ahora él no se devuelve. Ya él sacó cédula espiritualmente hablando. Ya él es un varoncito. Ya él no se asusta. Ya él duerme solo en su habitación. Llevémosle. Pero a mí me llama la atención cómo ahora Pablo dice: Marcos es útil. Marcos es valioso. Tráemelo. Él ha sido restaurado. Es el mismo Marcos que escribió el evangelio que lleva su nombre. Hay personas como Tíquico, que se durmió en un sermón y se cayó. Quizá algunos piensan que el pastor predica largo. Pablo predicó hasta el amanecer y Tíquico se durmió. Eutico se durmió y se cayó. Hermanos, nosotros podemos ver que nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. ¿Qué queremos decir en esta mañana? No importa cuán alejado tú estés en este día, en Dios hay esperanza. Dios te llama a ser parte de la comunidad de fe. Dios te llama a involucrarte de manera íntima en la comunidad de fe, a hacerte vulnerable. Dios te llama en esta mañana a sufrir por la causa de la misma comunidad de fe. Hay riesgo, pero al mismo tiempo Pablo menciona la comunidad de Asia. Esto es un texto doloroso. En mi primera defensa, ninguno estaba conmigo. Yo estaba solo, versículo 16. Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Imagina este cuadro. Pablo está siendo acusado por llevar a cabo en Roma la extensión del evangelio. Los judaizantes le han atacado. Pablo se ve casi al borde de la muerte y él apela como ciudadano romano a que lo lleven al César y que sea el César que lo juzgue. Se le concede el derecho y él es librado de aquellos enemigos que tenía en Jerusalén. Ahora él está en Roma en una condición precaria, ya no en arresto domiciliario, como estuvo primariamente en una casa donde visitaba a las personas. Y de este lado están todo el ministerio público, los abogados acusadores, toda la multitud que quiere verle muerto. Y de este lado la causa que él está defendiendo. En Asia, él está en Roma. Si él hubiese dicho: yo me retracto de lo que anuncio, suéltenme, debía ser soltado. Yo me comprometo a nunca más proclamar el evangelio, a nunca más a decirle a nadie: pecador, ven a Jesús, proclama a Jesús como Señor y Salvador y sé salvo. Y él iba a ser suelto. ¿Quiénes estaban con él? Nadie.
de los que él había ido a representar, la causa que él estaba proclamando, y el juez le dice, pero ¿cómo usted está defendiendo una causa e identificándose con un grupo? Usted está defendiendo, suponiendo, la junta de vecinos. ¿Dónde está la junta de vecinos de su comunidad? ¿Dónde están las personas por las cuales usted sufrió los azotes, las cárceles? Él está solo. Nadie de los que él había ido a representar están con él. Me desampararon. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? No le sea tomado en cuenta. Ahora hay una gran pregunta a ser respondida. Hermanos, y la manera como nosotros respondamos a esta pregunta va a tener repercusiones eternas. ¿Cómo es posible, Pablo, sufrir este tipo de adversidad, este tipo de persecución, este tipo de enemigos ganados gratuitamente por proclamar la verdad del Evangelio? Y permanecer sin llenarse de raíces de amargura, sin llenarse de odio, de resentimiento. ¿Sabes cuál es la única respuesta? Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no está confiando en los halagos de la comunidad, en el cuidado de la comunidad, en los likes en las redes sociales de la comunidad, en los views de sus sermones en YouTube. Él está cimentado sobre la roca inconmovible y esa roca es Cristo. Su vida no depende de la marea, si está alta o está baja. Jesucristo es mi fortaleza. Jesús está conmigo. Él me librará. Acordaos del Salmo 23. El buen pastor está conmigo. Su vara y su cayado me dan aliento. Hermanos, esto cobra implicaciones para nosotros en el día de hoy. Porque al igual de que Pablo, tú y yo pasaremos por situaciones difíciles. Situaciones dolorosas con doble dolor, dolor por la prueba y dolor por la soledad. Pero aún en medio de la angustia, aún en medio de la soledad, aún en medio del sufrimiento, Dios está contigo. Hermano, es como cuando tú y yo participamos en una boda. Recientemente participamos en una boda. Y reflexionaba acerca de esto. Como usted puede ver, algunas personas, la madre de la novia, la hermana llorando, compungida. Los padres están compungidos. Hay llanto, hay dolor. Pero también esas lágrimas son por dos razones. Hay un periodo de separación. Ya esa hija se va de la casa. Ya ese hijo sale del hogar a formar una propia casa. Ya las relaciones entre padre e hijos nunca más serán igual. Porque ahora hay una unión mayor. Ahora es una sola carne, el marido y la esposa. Hay soledad, hay separación. Pero al mismo tiempo son lágrimas de gozo. Son lágrimas de emoción porque hay una nueva familia que se va a formar. Hay nuevos hijos que han de venir a la comunidad de fe. Hay gozo, hay deleite, hay celebración y todo el mundo está gozoso. En una de las fotos que se casó nuestro hermano Francisco y Abelardina, y todos nosotros cargábamos a Francisco, y yo pensaba cómo todos nosotros éramos o somos parte de este matrimonio de una manera en la consejería, decorando, celebrando, que la foto, que el desfile, que cantando, que dando consejos. Y eso pasa también en la comunidad de fe. Hay riesgo, hay dolor, hay sufrimiento, hay lágrimas, lágrimas de decepción, pero lágrimas de gozo por ser parte de una comunidad imperfecta,
pero que nos ama. Imperfecta, pero que nos cuida. Imperfecta, pero que vela por cada uno de nosotros. Que hemos visto, la comunidad de fe es costosa porque requiere intimidad, pero es costosa porque requiere asumir riesgo. Vale la pena asumir riesgo. ¿Qué nos muestra el pasaje? La comunidad de fe es costosa porque nunca será suficiente. La comunidad de fe no es suficiente. Este texto está ahí para enseñarnos que no todas nuestras necesidades van a ser satisfechas. Quizás en algún momento tú vas a sentir decepción. Tus pastores te van a decepcionar. Tus líderes de grupos pequeños te van a decepcionar. Tus hermanos te van a decepcionar. Pablo puede decir: en mi primera defensa ninguno está a mi lado, pero no les sea tomado en cuenta. El Señor estuvo a mi lado. Versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me va a preservar hasta su reino. Pablo sabe que en algún momento la comunidad de fe no ha estado con él. Es como decía el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy: no pienses qué puede hacer la comunidad por ti. Piensa qué tú puedes hacer por la comunidad, en qué tú puedes ayudar a la comunidad. No pienses en lo que tu país puede hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por tu país, decía John F. Kennedy. Hermanos, a veces nosotros estamos demandando cosas de personas imperfectas que no nos la van a poder dar y que solo Dios lo ha de dar. Este pasaje cobra implicaciones para nosotros, porque la pregunta es: ¿eres tú parte de la comunidad de fe? Aunque estamos llamados a proveer de algunos programas para ser edificados, para que los hijos puedan crecer, para que las damas puedan crecer, para que las esposas puedan madurar en nuestra fe, para que los esposos podamos crecer en un ambiente sano, la comunidad de fe es imperfecta. No va a llenar todas nuestras expectativas. Pablo puede estar solo, Pablo no tiene un capote. Pero mira cómo él dice a los filipenses en el capítulo 1, versículos 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Por qué? Porque teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto de que sé que quedaré, que aún perseveraré con todos vosotros para vuestro provecho, para que abunde vuestra gloria en Cristo Jesús, por la presencia de todos vosotros. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Pablo tiene personas que en algún momento han estado con él. Y eso es una parte triste a veces, cuando nosotros podemos ver las fotos de nuestra historia. Podemos ver personas que han abandonado la fe, que ya no están con nosotros, lamentablemente. No porque estén en otras congregaciones, sino porque se han ido al mundo en el pecado. Pero Pablo termina con el gozo de saber de aquellos que están perseverando. Vemos otros en las fotos que están perseverando. Es un sabor agridulce. Pero hay personas que están madurando, que están creciendo en el Señor. Pablo puede confiar y no llenarse de dolor, de amargura, de resentimiento, porque él sabe que Dios está con él, que Dios le librará aún del dolor, de la muerte, aún de la soledad. Pero Pablo termina con gozo. Versículo 19. Saluda a Prisca, saluda a Aquila, saluda a la casa de Onesíforo. Erasto está en Corinto, Trófimo está en Mileto. Sepan de esos hermanos fieles. Y él le dice: procura pronto a verme. Hay una iglesia que está aquí en Roma. Eúbulo te saluda. Pudente, Lino, Claudia y los hermanos. Mira cómo Pablo puede hablar de hombres y mujeres fieles. Prisca, Priscila, en el apodo cariñoso de saludar a una hermana en la fe, a una pareja, a un matrimonio que ha sido de edificación para la iglesia de Éfeso y para la vida de Pablo y de todos los creyentes.
Pablo no termina abatido ni destruido. Pablo termina confiando. ¿Por qué? Porque su esperanza está en Cristo. Este pasaje está aquí, hermanos, para motivarnos. Y hay un reto para cada uno de nosotros. Cristo estuvo dispuesto a morir por la iglesia, a derramar su sangre por amor a pecadores, a gente imperfecta. Aún Judas, a pesar de ser un traidor. Y Jesús lo sabía, pero el texto dice que Jesús amó a Judas y le llamó al arrepentimiento. Judas, con un beso me entregas. Hermanos, pero el evangelio no se trata de Judas. La comunidad de fe no está suscrita a los traidores, a los que abandonan la fe. La comunidad es costosa, requiere intimidad. No por temor a alguien que te traicione, debes evitar ser parte de la comunidad. Este texto nos manda, al contrario, a unirnos. Por uno que abandone la fe, hay 11 que perseveran. Y más de 11. La comunidad de fe es costosa porque requiere asumir estos riesgos. De amar y ser amado. Eso duele. Es retante. Pero vale la pena. La comunidad de fe es costosa porque nunca será suficiente. Nunca podrá satisfacer las necesidades que solo Jesús puede dar respuesta. ¿Usted ha ido a Santo Domingo? ¿Ha visto la embajada? Una de las cosas que me llama la atención en esos espacios es cómo ellos tienen unos muros de concreto que casi ocupan la mitad de la calle, delante de una pared bien alta. Estos muros tienen un propósito. Son levantados para que nadie que ellos no quieran se acerquen. Todo intento de llegar a la embajada sin ser permitido debe chocar con esos muros que ellos han levantado. Todo intento quizás de bomba, de vehículo terrorista, se frena con esos muros. Y hay un gran argumento, hay una gran verdad detrás de esos muros. Para que alguien pueda hacernos daño, tiene que acercarse. Para tú poder herirme de alguna manera, tienes que acercarte. Este texto nos dice, o nos recuerda, que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero de tal manera Dios nos amó que se hizo cercano. Él se humanó, Jesucristo vino, intervino en la humanidad, vivió como tú y como yo, a diferencia que nunca pecó. Se hizo cercano para formar la iglesia, la comunidad de fe, para venir a buscar una esposa imperfecta, pecadora, que a veces se avergüenza de Él, que a veces no se comporta a la altura que Él espera, pero aún así Él nos ama. Aún así Él nos ama a tal manera que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros. Hermanos, hermanas, si Cristo derramó su sangre por la comunidad de fe, ¿quién eres tú para rechazar al hermano porque es pecador? ¿Quién soy yo para rechazar al hermano porque es pecadora o pecador? ¿Quién eres tú para levantar muros y alejarte de la comunidad de fe? Este pasaje nos recuerda que tú y yo debemos, recordando la obra de Cristo, recordando el plan redentor de Jesucristo, pertenecer a una comunidad de fe y proclamar la buena noticia del Evangelio, aún en medio de las dificultades, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la decepción. Y ser parte de esa comunidad de fe es costosa. Es costoso porque demanda intimidad, demanda sufrimiento y demanda recordar que la comunidad de fe nunca va a poder satisfacer nuestras necesidades porque solo Cristo puede satisfacer nuestras necesidades. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, en este día a afianzarnos cada día más en tu palabra, a permanecer en la comunidad en la cual tú nos has ayudado,
en la cual tú nos has cimentado. Recuérdanos, oh Señor, que somos parte de esa comunidad. Y al participar de tu mesa, Señor, motívanos cada día como tu pueblo. Sigue sosteniéndonos en medio del dolor, del sufrimiento, de las situaciones difíciles, sabiendo que tú estás con nosotros para consolarnos, confrontarnos, ayudarnos y motivarnos a la fe. Te lo pedimos por Jesús. Amén.